Bendiciones en este tiempo que nos regalas el Señor para tener o hacer un estudio más profundo de la palabra de Dios, y hoy vamos a estudiar la vida de Moisés. Todos sabemos que Moisés fue hijo de Amram y Jocabed y fue descendiente de la tribu de Leví, hermano de Aarón, y su nombre significa sacado. Se casó con Séfora y tuvo dos hijos, uno llamado Gerson y otro Eliezer. Vamos a ver parte de su historia, pero vamos a ver y quiero que entendamos a la luz de la palabra el valor del dolor y del sufrimiento. ¿Por qué? Porque este hombre pasó por muchas situaciones, pero en realidad vamos a comprender qué estaba haciendo Dios en la vida de Moisés, qué iba a hacer con su vida. Y les he dicho en reiteradas veces que Dios tiene propósitos claros de bendición para cada uno de nosotros. Y es nuestra responsabilidad conocer a la luz de la palabra, en oración y en revelación, en comunión con Dios, cuáles son los planes de Dios para mi vida. Si usted no tiene una ruta definida, no tiene una ruta clara para dónde va, hacia dónde se dirige, qué espera Dios de usted y cuál es el propósito suyo en esta tierra, usted va a vivir perdido, usted va a vivir inconforme, usted va a vivir desalentado. Es más, usted puede vivir en amargura continua. Ahora, hay algo también bien importante. Como padres tenemos la responsabilidad también de entrar a Dios y pedir esa revelación para nuestros hijos, porque usted es guía para ellos. Usted tiene que mostrarles el camino, usted tiene que mostrarles como resultado de haber buscado a Dios qué hay para sus hijos. Muchas veces los padres no saben qué tienen o qué tiene Dios para sus hijos. Esas dotes que Dios les ha regalado, esas capacidades que sus hijos tienen, aún esas falencias, aún esas debilidades, ¿cómo las puedo potencializar? ¿Cómo puedo hacer para que eso se vuelva en un valor agregado para todo el propósito y todo el plan que Dios tiene para nuestras vidas? Así que preparémonos, porque hoy vamos a aprender mucho de la vida de Moisés. Hoy vamos a tener una vida en paralelo y en comparación con las cosas que usted y yo hemos vivido, para poder entender y comprender un poco lo que Dios quiere hacer. Oremos entonces. Amado Señor, te damos gracias por este nuevo encuentro que nos permites tener para poder comprender tus escrituras, tu palabra, para poder entender el camino que tenemos que transitar, tomando como experiencia, como ejemplo, la vida de tu siervo Moisés. Enséñanos, háblanos en esta hora. Nuestro corazón está dispuesto y sediento para recibir lo mejor de ti, Señor. No permitas que la palabra llegue o vuelva vacía hoy, Señor, de nuestras vidas, sino que al contrario sea fructífera, produzca, Señor, y nos dé, Señor, el propósito para el cual Dios la ha enviado. En el nombre de Jesús te agradecemos por todas las cosas maravillosas que tienes para nosotros, y háblanos una vez más. Necesitamos oír tu voz, recibir consejo para poder ser en esta vida personas bendecidas, personas concisas, personas sabias y entendidas el camino que tenemos que recorrer. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Miremos un poco de la historia de Moisés. Moisés fue escondido por sus padres por 3 meses para protegerlo del decreto de Faraón. Moisés nace en medio de un contexto histórico y político crucial para el pueblo de Israel, que se encontraba en una etapa de esclavitud en Egipto. Y viendo Faraón que Egipto se estaba multiplicando de una manera descontrolada, había dado un edicto en el cual se ordenaba a todos los soldados, a las mujeres que acompañaban a las hebreas en su momento de parto, para que se reportara el nacimiento de todo bebé varón y este mismo fuera asesinado. Ante esta situación, eh, le nace a Amram y a Jocabed su hijo, y deciden esconderlo porque pues, era su hijo, porque era hermoso semblante, porque Dios tenía un plan para ellos, o para él exactamente, y durante 3 meses lo escondieron.
pero luego fue difícil y decidieron entonces lanzarlo de una manera premeditada en una pequeña balsa que hicieron ellos ah, hacia el río hacia el río Nilo, donde más abajo se estaba bañando la hija de Faraón, la princesa, y el riesgo que tomaron fue enviémosla allá y de pronto ella al verlo tenga misericordia, tenga compasión y decida salvaguardarlo. Y así fue. Es de esta manera que esta mujer toma a Moisés, le ponen ese nombre, por cuanto fue salvado de las aguas, fue rescatado de casi una muerte segura. Y allí empieza un proceso de crianza. Ella se encarga de llevarlo a palacio, de adoptarlo. Y durante 40 años él vivió allí, él se crió en palacio, él estudió en el medio donde estudiaban y se preparaban los príncipes de Egipto, fue forjado dentro de toda la cultura, dentro de todo el aspecto Egipto, y fue allí donde él se desarrolló. Eh, pero algo que tenía claro y nunca se lo ocultó a Moisés era su origen, pues se le dijo siempre que su origen era judío y esto hacía que él sufriera con el dolor de la explotación de su pueblo, de sus hermanos y con la inquietud de que tenía que hacer algo para terminar con la esclavitud de sus hermanos. Esto lo llevó siempre y él tenía muy claro que había que hacer algo, que él no podía ser indolente ante la situación que estaban viviendo sus hermanos. Y con una buena intención y con un deseo nacionalista de libertad, toma la causa por sus propias manos. Y en el libro de Éxodo vamos a empezar a leer y a ubicarnos y a conectarnos con la historia, con la vida de este varón. Éxodo capítulo 2, vamos a leer del versículo 11 en adelante y vamos a entender un poco lo que la palabra de Dios nos quiere narrar o nos quiere revelar en esta hora. Dice que en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipto y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y había dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Amén y amén. Y vemos cómo él tomó por sus propias manos la justicia y quiso desarrollar un plan que a la final ni los mismos hermanos ni los mismos egipcios agradecieron ni reconocieron todo lo que él había hecho. Y aquí comienza una serie de hechos para Moisés cargado de dolor y sufrimiento, pero también la otra parte de la que hay que narrar es que empieza una temporada de preparación. Había vivido hasta aquí 40 años en palacio, lo había tenido todo, había recibido la mejor educación, la mejor formación y ahora él tenía que salir de allí, él tenía que irse a otro lugar. Se habían acabado los tiempos de lujos, de comodidad, de estudio, de formación en toda ciencia y conocimiento, del disfrute de los placeres y del disfrute de la buena vida en la casa de Faraón. En otras palabras, se terminaba la vida de palacio y ahora esperaba una vida incierta que él no sabía que iba a pasar. Y miremos un poco en Hebreos, en el capítulo 11, nos describe todo lo que él tuvo en palacio, todo lo que él recibió. El Hebreos nos narra un poco esto para que tengamos claridad, pero usted puede imaginarse lo que es la vida en palacio y cómo las cosas van siendo atractivas. Dice aquí, y Moisés, ya hecho grande,
rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Mira, mira lo que tenía él allí. Y escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, de la vida que él tenía, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo con los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y él entendió que aunque había estado allí, había sido creado allí, lo tenía todo, él no pertenecía allí. Él no tenía que estar allí. Y esto es algo que empieza a mostrarnos cuando Dios tiene el control de nuestras vidas, cuando Dios empieza a revelar sus planes, sus propósitos para nuestras vidas, qué debemos hacer y cómo debemos prepararnos, cómo debemos asimilar, cómo debemos adaptarnos a los planes de Dios. Entonces retomemos esto y veamos cómo Moisés no podía aceptar el maltrato que había hacia sus hermanos. Entonces, él decide tomar la justicia por sus manos, por así decirlo. Él se deja llevar por sus sentimientos, por sus afectos, y él no debe o no quiere aceptar ver sufrir a sus hermanos por nada. Él sabía que tenía que hacer algo por ellos, pero no sabía que tenía planeado Dios para esto, cómo se iba a hacer, ni qué tenía más que vivir y qué más tenía que aprender para rescatar a su pueblo de la mano de la nación más poderosa de la tierra. Y muchas veces eso nos pasa. Tenemos buenas intenciones, tenemos planes, lo que llaman hoy esta nueva generación, proyectos de vida, y tenía algo que hacer y él sabía que estaba llamado para cosas grandes. Pero algo importante que debemos aprender a hacer es que no importa el proyecto de vida que tengamos, no importa el emprendimiento que tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, usted siempre debe ir a Dios. Siempre debe ir a Dios porque usted tiene que alinearse con la voluntad de Dios. Y por sobre todo, en todo lo que emprenda y cosas tan trascendentales, usted tiene que asegurar. Usted tiene que asegurar por encima de todo la compañía del Señor, la guianza de Dios, la dirección de Dios, la presencia de Dios en todo lo que haga. Porque de esto va a depender que llegue a buen término, que llegue a puerto seguro y que haya éxito total en todo lo que usted haga. El problema muchas veces es que nosotros nos enfrentamos o nos encontramos caminando en sentido contrario a los planes de Dios o en paralelo, en una vía paralela, pero no en el camino exacto, en el camino perfecto, y a la final no llegamos a donde tenemos que llegar. Entonces Moisés cometió este primer error, cometió el error de que lo que quería hacer era loable, era agradable a los ojos de Dios, pero ni conocía el tiempo, ni conocía la forma, ni hasta aquí había asegurado el favor de Dios, ni entendía los planes de Dios y qué quería hacer Dios para cada o para esta situación. Eh, entonces es fundamental que entendamos esto y nos ubiquemos. Entonces, hasta aquí, según los planes de Dios, su formación en Egipto era el principio de muchas cosas que tenía que ahora padecer o vivir. Ahora en Madián, él sale huyendo hacia el desierto y en la zona de Madián, en el desierto, es vinculado a una familia acostumbrada a vivir en una tierra difícil donde había que mantenerse o moverse de un lugar a otro para buscar agua, para buscar pastos para el ganado, donde todo era difícil y era muy poco lo que estaba a la mano. Eran días y hasta semanas moviendo el ganado con tal de conseguir alimento, protegerlo de las fieras y de toda clase de enemigos. 40 años en condiciones extremas y difíciles le esperaban a Moisés ahora en esas nuevas tierras. Entonces aquí viene un paralelo, un momento difícil porque de la noche a la mañana las cosas cambiaron. Habían sido 40 años en palacio con toda la comodidad, con todos los lujos, y ahora se enfrenta a una nueva temporada en su vida, que fueron alrededor de otros 40 años en unas condiciones inhóspitas, difíciles. Y esto tiene que ver mucho, y he conocido casos de gente que ha tenido muy buenos trabajos, muy bien remunerados, con una proyección impresionante, pero de la noche a la mañana llegan políticas nuevas,
nuevas movimientos dentro de la institución donde se sirve algo y sencillamente de la noche a la mañana las personas se ven en la calle y hasta aquí, hasta ahí les llega todo y vienen momentos difíciles, pueden salir con una muy buena liquidación, con un muy buen arreglo y durante un tiempo las personas pueden sobrevivir, algunos planean negocios o algo que a la final resultan en el trampolín o el camino para perder lo poco que recibieron o lo mucho que recibieron cuando fueron liquidados, hasta que a la final lo pierden todo. Entonces es importante entender esto y visualizar. En estos días supe de una persona que salió de una empresa muy grande aquí en Colombia, productora de leche, una pasteurizadora, y este hombre salió con un muy buen dinero. Te estoy hablando de alrededor de casi unos $150.000 de arreglo, de liquidación, y durante 2 años inició un par de negocios que fueron un fracaso y finalmente todo el dinero se acabó. Durante 30 años o 25 años había trabajado en esta empresa, había tenido un desarrollo laboral impresionante, ascensos, reconocimientos y había sido una persona muy reconocida y muy exitosa en todas las labores. Pero ahora, cuando tuvo que enfrentarse a la nueva vida de independiente, desempleado, todo lo que emprendió fracasó y a la final perdió su dinero. A última hora consiguió un nuevo puesto, un nuevo trabajo, recibiendo como remuneración como el 25% de lo que tenía antes en esta empresa. ¿Qué le tocó? Aceptar, no había otra opción, no había más nada que hacer. Y así pasa a muchas personas, de la noche a la mañana les cambia la vida. Otros, sus padres se divorcian y quedan en una situación muy difícil. Otros, sus padres o el papá cae en un vicio de drogas, de, del juego de algo y la situación económica cambia y de pronto las situaciones se vuelven difíciles o aquel padre que de pronto muere y la economía cambia, la vida les cambia por completo. Entonces yo no sé qué haya pasado en tu vida, pero vemos en la vida de Moisés que era el principio de una nueva etapa, de un nuevo periodo para todo lo grande que iba a ser Dios. Había una etapa inicial de 40 años en palacio donde él fue instruido, fue educado, fue preparado, fue forjado en un ambiente totalmente diferente. Ahora le espera algo nuevo a la cual él tiene que adaptarse. Y con respecto a sus primeros años de lugares, de comodidad, de bienestar y confort, esto era ahora nuevos años de dolor, de sufrimiento. Él no sabía lo que Dios estaba preparando para él y para el sueño que él había tenido, para la carga que él había tenido con respecto a su pueblo y a sus hermanos. Y ahora allí se desempeña como pastor, aprendió de las ovejas, olía ganado, aprendió a desparasitarlo, a limpiarlo, a liberarlo de las pulgas, de las garrapatas, a trasquilarlos, a ordeñarlos, etc. Todo esto lejos de su vida de palacio. Para él no era comprensible lo que estaba viviendo. Había sido educado y formado para algo más grande que ser un pastor de ovejas. Durante este tiempo, él conoció a la que iba a ser su esposa, Séfora, una mujer también que no era del estilo para el cual había sido formado. Esta era una mujer cusita, era una mujer negra, eh, era una mujer del campo, era una mujer que no estaba preparada académicamente como él había estado preparado, ni sabía nada de etiqueta, ni de elegancia, ni de protocolos, realmente con muy poca formación académica. Era una mujer de campo, una hija de un pastor de ovejas. Y recuerde que para los egipcios, eh, esta profesión de pastor de ovejas era visto como algo despreciable y algo sucio. Y allí estaba Moisés en medio de toda esta situación, en medio de todas estas circunstancias, y él no entendía por qué había pasado esto, por qué se había visto expuesto a ese cambio tan repentino, tan difícil. Pero son las cosas de la vida. Y hay algo importante, cuando usted conoce a Dios, cuando usted tiene una relación con Dios, una comunión con Dios, Dios le hace ver lo que le espera, lo que tiene para usted, porque Dios va a tratar su carácter.
Dios va a preparar, Dios va a hacer o va a forjar cimientos en su vida para sostener cosas grandes más adelante. Dios lo va a capacitar. Dios le va a dar todos los elementos necesarios para que usted sea la clase de hombre, la clase de mujer que Dios necesita para toda esa tarea maratónica que le tiene preparada. Y es que Dios necesitaba remover en él todo paradigma humano para que se pudiera desarrollar el carácter que Dios necesitaba para la visión que tenía preparada para la vida de Moisés. Entonces, no sé esa nueva etapa o tal vez la que venga, tal vez unos están entrando, tal vez unos no han llegado, otros están saliendo, pero aquí hay propósitos claros de Dios. Así que yo les recomiendo que cuando usted esté en medio de esto y a las personas que me estén escuchando, que estén experimentando un cambio repentino en su vida laboral, económica, familiar, social, que Dios les haya removido todo, que Dios les haya quitado y no hayan entendido, métase con Dios, pídele a Dios dirección. Señor, háblame. Señor, estos cambios yo no los entiendo. No sé qué está pasando. Sé que vienen de ti, los recibo, los acepto, los voy a vivir. Fortaléceme, Señor, para poder avanzar. Pero enséñame y explícame qué estoy viviendo y por qué estas cosas. Y por sobre todo, una pregunta clave, ¿para qué, Señor? ¿Qué me espera? Y Dios, en su amor, en su fidelidad, es posible que le revele y le dé claridad con lo que viene. Miremos algunos aspectos más de la vida de Moisés y lo encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 3. Vamos a leer del versículo 2 en adelante. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios les oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Bueno, mira lo que pasó en medio del desierto. Mira lo que pasó en medio de la prueba, en medio de la crisis. Recuerde que el desierto representa lugar de soledad, un lugar inhóspito, un lugar de condiciones difíciles, un lugar de sequía, un lugar, como se dice popularmente en nuestro argot popular, un lugar de rebusque, de dificultades. Yo lo llamo el lugar también y los tiempos de contar monedas, de sobrevivir con monedas, de estirar hasta el último peso para que nos alcance, de ser ingeniosos en la economía, en las finanzas, en la economía del hogar, en todos los aspectos, en todas las cosas, para poder solventar y sobrepasar con un presupuesto mínimo. Entonces Moisés tenía serias dudas de su capacidad para dirigir y se resistió al pedido que le mencionó el Señor en ese momento. Ahora, mire qué pasó. En medio de todo, allí en esta situación se le aparece Dios. Tiene un encuentro personal con el Señor. Dios le habla, Dios le cuenta de los planes que en realidad tenían mucho que ver con el deseo que tenía Moisés. Pero Moisés no conocía el plan y
se había llenado ya en estos años allí en el desierto de temores, de angustia, y el simple hecho de volver a Egipto y saber que tenía una cuenta pendiente con la justicia, pues había matado un soldado egipcio, él tenía temor de que fuese a ser descubierto y de que fuese a ser juzgado o algo. Pero Dios tenía todo bajo control. Y algo que en un momento dado fue un sentimiento muy especial cuando se encontraba en una posición muy holgada, muy sobrada, por así decirlo, ahora que llegaba el momento de desarrollar el deseo que él tenía, el plan, por así decirlo, ese anhelo, ese proyecto, pues él se llenó de temor, se llenó de miedo. Y por eso le dice a Dios, ¿y quién soy yo para que tú me mires? Suena muy bonito lo que tú dices, es muy loable, es glorioso, es grandioso. En un momento de mi vida yo quise hacer lo mismo, pero Señor, yo ahorita no estoy preparado, no soy capaz. Y eso es lo que nos pasa cuando no conocemos los tiempos de Dios, cuando no conocemos los planes de Dios para nuestras vidas. Entonces nosotros nos movemos en direcciones opuestas, nos movemos en tiempos imprevistos, lo hacemos de manera desacertada. Y cuando llega la hora de ejecutar los planes de Dios, entonces usted se siente limitado, usted se siente temeroso, a usted o de usted toma control el miedo, el dolor, la angustia, porque usted no sabe qué hacer, usted no sabe qué camino tomar. ¿Por qué? Porque o se ha anticipado a los tiempos de Dios, o porque se ha estancado en el tiempo, porque no ha caminado dentro de la voluntad de Dios, porque hay momentos en que usted se ha salido del objeto de Dios, se ha desanimado, se ha desalentado. Por eso yo vuelvo a la primicia inicial, usted debe tener comunión con Dios. Usted debe ser un hombre, una mujer de oración, de conexión con Dios. ¿Para qué? Para que usted pueda recibir revelación y entendimiento de todo lo que Dios tiene para su vida. Usted y yo lo necesitamos. Entonces, por eso es que Moisés dijo, yo no puedo hacerlo. Mire el capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Entonces cuando yo le dice, yo quiero que vayas a Egipto, que hables con Faraón, dijo, Señor, no me van a creer. Esto es irreal. Y claro, Moisés nunca había tenido comunión con Dios. Moisés nunca había tenido un encuentro cara a cara personal con Dios. Y déjame decirles algo, muchas personas dentro de la iglesia nunca han tenido un encuentro personal con Dios, porque no han tenido intimidad con Dios, porque no buscan en lo secreto a Dios. No están acostumbrados a ver el mover de Dios. No están acostumbrados a moverse dentro del sentir de Dios. Entonces vienen estas situaciones difíciles. No pueden verlo, no pueden comprenderlo. Y aquí es donde tenemos que nosotros retomar las cosas y entender el camino que Dios tiene para nuestras vidas. Dios quiere llevarnos por una senda, Dios quiere llevarnos por un camino, Dios quiere mostrarnos, Dios quiere revelarse a nuestra vida, pero sus oídos espirituales tienen que estar afinados. Usted tiene que tener ese deseo. Dios es más que ir a la iglesia, Dios es más que entonar un cántico, Dios es más que hacer una oración de 5 o 10 minutos, Dios es más que coger la Biblia ahí al azar y abrir un versículo, abrirla donde caiga y leerse un versículo. Dios es más que eso, Dios es más que sentarnos a la mesa y hacer una oración de gratitud por los alimentos. Dios es más que eso. Dios es una persona, Dios es tu creador, es tu padre, es tu hacedor, es tu sustentador. Y usted tiene que estar conectado a Él. Todo lo que acontezca en su vida, para bien, para aspectos regulares y para aspectos difíciles, malos y no entendibles, tienen que ver con Dios. Usted debe estar conectado a esa fuente. Usted no puede vivir apartado de Dios. Y eso es lo que para Moisés era sorprendente, porque todo lo que estaba pasando en este momento para él era algo nuevo. Y por eso él dijo, nadie me va a creer, nadie me va a creer, nadie va a aceptar lo que yo les estoy diciendo. Y miren el mismo capítulo 4, el versículo 13, lo que dice. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. ¿Sabe qué dijo Moisés? Señor, yo creo que tú estás equivocado. Tú elegiste a la persona equivocada. Señor, mira para otro lado. Pero a mí no me uses, a mí no me metas en esto. Su dificultad, sus limitantes no le permitían conectarse con el propósito de Dios. Recordemos que Moisés era un hombre
que le costaba dificultad para hablar, tenía un pequeño problema de tartamudeo y no le era fácil expresarse. Mira el versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y es cierto, yo quiero que entienda algo, siempre a la luz humana, a la valoración física, natural, siempre tenemos limitantes. O soy pobre, o no soy estudiado, o no soy preparado, o soy tímido, o me avergüenzo con facilidad, o soy temeroso. Siempre hay algo. Y yo quiero que considere esta situación. No importa la tarea, no importa el plan de Dios, no importa el destino que tenga Dios para tu vida. Dios no está sometido ni sujeto a las limitantes. Él lo puede superar todo. Entonces yo no sé hasta aquí, tú me puedas decir hoy, yo ni bachiller tengo, ni el bachillerato lo he terminado. Yo ni siquiera puedo hacer esto o aquello. Yo soy un hombre tímido, yo soy un hombre que tengo muy pocas fuerzas, yo soy un hombre enfermo, yo soy un hombre que tengo un problema cardíaco, yo soy un hombre ya viejo, una mujer ya vieja. Yo no sé hacer más nada sino cocinar. Yo nunca he salido de mi casa, podrá decir una mujer. Pero cuando Dios dice, llegó tu hora para que el plan que yo tengo contigo se desarrolle, no habrá nada ni nadie que lo detenga. Así que si Dios dijo que iba a hacer esto con tu vida, si Dios dijo que te iba a llevar a tal parte, si Dios te habló que te iba a mover de un lugar a otro, que te iba a engrandecer, que te iba a usar, que iba a hacer contigo algo glorioso, algo sobrenatural, algo salido de toda lógica, si Dios te lo ha hablado, te lo ha dicho, te lo ha confirmado, no tengas temor alguno. Si Dios dijo que para tus hijos hay algo muy grande, que si Dios te habló y te dijo que iba a ser de tu hijo un gran profesional de la medicina, de la ciencia, de algo, y tú puedas decir, yo escasamente podré darle la primaria, escasamente podré darle el bachillerato y todo, usted no tenga temor. Dios tiene ya un plan desarrollado. Dios ya tiene un camino trazado. Usted sencillamente necesita alinearse con Dios y hacer lo que Dios le mande hacer, que el resto se completará, que el resto Dios lo llevará a un buen fin y el propósito de Dios finalmente se cumplirá. Así que no mires tus limitantes, no mires tus recursos, pon tu mirada en Dios y sepa que si Él lo dijo, así va a ser. Ahora, miremos algo importante aquí. Lo que Moisés no sabía era que sus 40 años de dolor, que sus 40 años de sufrimiento, de humillación en el desierto, detrás del cuidado de esas ovejas, lo habían preparado para tan grande obra. En los próximos años, Dios le había o le tenía todo preparado para hacer lo que Dios le tenía preparado. Le había dado una mujer, como se dice en el argot popular, todoterreno. Una mujer que también se enfrentaría con el mismo tesón que Moisés tenía que hacerlo. Una mujer que conocía la cultura del desierto, conocía la cultura de la dificultad, conocía el ambiente de sobrellevar las cosas, del rebusque, de estirar los recursos, de dar un buen manejo a todas estas condiciones. Porque mira, muchas veces hubiese podido haber sido traumático para Moisés si se hubiese casado con una mujer egipcia. Ella no se hubiese adaptado, no se hubiese acomodado a lo que le esperaba en el desierto. Esta mujer estaba acostumbrada a una vida de desierto, a una vida de dificultad, a una vida de crisis. Y aquí también aprovecho para abrir un paréntesis. A veces, y hablo a los muchachos que están por miras de casarse o algo, a veces el sueño es casarse con una mujer linda, con una mujer de medidas perfectas y tal vez muy delicada, en otras palabras, casi una muñeca. Y no estoy diciendo que una mujer de estas no pueda servir, pero muchas veces una mujer de estas características no encajan con todos los planes que Dios tiene. Usted, cuando esté buscando una mujer, cuando esté preparándose para esto, déjese también guiar por Dios. Y tal vez no mire una mujer despamparante, ni hermosa, ni bella, con medidas perfectas, ni con pinta de modelo.
Muchas veces esas mujeres no van a estar a, a la par de todo el plan y de todo el propósito que Dios tiene para tu vida, de todo el camino que usted tiene que recorrer. Usted necesita la mujer que Dios escoja, esa es. Y de pronto, como te digo, no llene sus expectativas. Moisés no tenía la expectativa de casarse con una mujer negra, pero Dios puso ese amor, ese afecto especial hacia esta mujer. Y Dios se la preparó y esa era la mujer que Dios le tenía dispuesta para todo lo que le esperaba. Entonces, le esperaba ahora una nueva época, una nueva temporada, un nuevo tiempo. Ahora él tenía que hacer y desarrollar todo lo que Dios tenía preparado para él. No era fácil, no era fácil, pero hasta aquí habían pasado ya 80 años, 40 en el palacio y 40 en el desierto detrás de las ovejas. Había tenido un proceso de formación en dos aspectos diferentes que habían marcado su carácter, su temperamento. Ahora tenía una visión, una perspectiva diferente de la vida. Y en el mismo Éxodo capítulo 4, versículo 29 dice así: y fueron Moisés y Aarón y se unieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. ¿Qué pasó aquí? Aparece en escena un nuevo personaje que se llama Aarón. Él era hermano de Moisés. Cuando él viene a Egipto, decide tomar el encargo de Dios y viene a Egipto, se encuentra con su familia y se encuentra con su hermano. Dios le dio a su hermano para que hablara por él. ¿Por qué? Porque Moisés sentía pena y vergüenza porque al hablar le costaba trabajo expresarse. Usted conoce cómo una persona que tiene problemas de tartamudez, que no fluyen las palabras con facilidad, pues cómo se demora, cómo es difícil hablar. Entonces Dios le puso a ese, hablemos por así decirlo, intérprete o ayudador para que pudiera expresar todo el pensamiento y todo lo que había pasado. Por eso ahora se reúne con los líderes del pueblo de Israel, los ancianos que también estaban en condición de esclavitud. Moisés le cuenta su experiencia en el desierto, les habla de Dios. Estos hombres conocían a Dios, sabían de Dios, tenían comunión con Dios. Ellos sabían que era una respuesta a una oración, a un clamor que todo el pueblo, porque dice la palabra de Dios y lo vimos anteriormente como Dios al presentarse a Moisés dice: ha subido a mí el clamor del pueblo, el dolor del pueblo, el sufrimiento del pueblo ha venido a mí. Y yo he decidido rescatarlos, he decidido sacarlos. Cuando Moisés les habla de esto, del plan que Dios le ofrece, de lo que Dios iba a hacer, ellos lo entendieron. Ellos supieron, esto fue respuesta a nuestro clamor, esto fue respuesta a lo que estábamos buscando. Y algo importante que usted debe tener esa seguridad cuando ore, cuando le pida a Dios, cuando esté en el momento más difícil, más crítico, usted debe tener que habrá momentos en que se abrirán puertas, en que llegarán respuestas y usted sabe a causa de qué. ¿Qué fue lo que provocó todo esto? ¿Por qué se están dando las cosas de esta manera? Y usted va a poder entender porque Dios nos ha respondido, porque Dios nos ha escuchado, porque Dios ha tomado nuestra necesidad, nuestro clamor, nuestra angustia. Él ha visto nuestro dolor, Él nos ha visitado y nos va a sacar a nuevas tierras. Entonces, estos hombres, cuando oyeron todo lo que Moisés expresó, entendieron. Dice la palabra de Dios que creyeron todo lo que había pasado. Qué bueno es que Dios está al control de todo. Y aunque Moisés tenía ciertas dudas de su capacidad para dirigir, se resistió y él entendió que Dios haría cosas grandes, que Dios iba a mover todo y que Dios estaba orando ahora a favor de él. Ahora, venía una etapa difícil y era que tenía que enfrentarse con demandas directas de parte de Dios a Faraón. Y miremos Éxodo capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha
encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Amén y amén. Entonces es impresionante lo que aquí acontece. Entonces Faraón se enfrenta Moisés se enfrenta a Faraón, perdón. Y mira lo que dice. Viene con un pedido, con una demanda precisa de Dios, una demanda perfecta de Dios. Ahora le habla con autoridad dada por Dios y le habla, óigame bien, en un tono amenazante. Si no dejas ir al pueblo a adorar a Dios al desierto, camino de 3 días, vendrán pestes sobre la nación, vendrán crisis sobre la nación. Y Faraón se ríe y se burla de lo que está allí pasando. Pero Moisés tenía la formación, tenía el conocimiento, tenía y sabía cómo entrarle a Faraón, sabía cómo hablarle, sabía cómo intimidarle, sabía cómo negociar con él. Y esto lo había aprendido en palacio. Él conocía a Faraón, él conocía a los egipcios, conocía cómo se hablaba con ellos, cómo se negociaba, conocían cuáles eran los temores de los egipcios. Ahora Moisés empieza a entender todo lo que había pasado allí, todo lo que había sucedido, por qué había estado 40 años en palacio. Conocía todo el ambiente político, económico, social, toda la problemática, todas las fortalezas de Egipto. Él las conocía, porque Dios le había permitido vivir, desarrollarse y crearse en medio de ellos. Entonces, la excusa era que ellos tenían que salir. Y Faraón se resiste. Y dice que si usted sigue leyendo la historia, porque usted tiene que conectarse, esto es preciosísimo, cómo Dios empieza a hacer fluir esas pestes sobre Egipto. Se habla de 10 plagas, 10 pestes que vinieron, que pusieron en crisis a la nación de Egipto hasta el punto que Faraón a la final decide dejar ir al pueblo, decide dejarlo partir. Dios usó estas 10 plagas para mostrar su poder. Faraón había dicho algo importante: ¿y quién es Jehová? Yo a él no lo conozco. Yo nunca he hablado con él, nunca he sabido con él. A través de estas pestes, a través de estas crisis que venían sobre la nación, Faraón y todo el pueblo de Egipto conoció a Dios. Conoció a Dios en una parte compleja, una parte dura de Dios, una parte difícil, pero lo conocieron. Y a veces Dios tiene que llevar a gente a situaciones caóticas, críticas, difíciles, para que ellos reconozcan el poder y la gloria de Dios. Y eso le pasó a Faraón. A eso tuvo que enfrentarse. A eso tuvo que enfrentarse el pueblo de Egipto, hasta el punto que tuvieron temor de Dios. Y a la final todo el pueblo accedió, los israelitas que se vayan, esos hebreos que salgan cuanto antes de nuestra nación. Si ellos no se van, nuestra nación va a perecer. Conocieron al Dios de poder. Y en medio de esa crisis, cuando usted alaba a Dios, cuando usted adora a Dios, cuando usted es consagrado a Dios, la gente va a conocer al Dios Todopoderoso. La gente va a decir de ti en medio de la crisis: ¿cómo es posible este hombre con esta pérdida tan difícil, en esta crisis tan difícil que está pasando? ¿Y por qué vive gozoso, contento? ¿Por qué todos los domingos sale con la Biblia debajo del brazo y va a la iglesia? ¿Por qué entre semana él está hablando de Dios continuamente? ¿Por qué lo veo a toda hora sonriente, contento, cuando yo conozco que su situación no da para estar en esa condición? Pero así es la vida. Así es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y esto se aprende en los momentos difíciles. En los momentos difíciles usted aprende a adorar, usted aprende a alabar, a bendecir el nombre de Dios. Moisés hasta aquí había aprendido a disfrutar de los placeres y los deleites de una vida holgada, de una vida de abundancia, de una vida de lujos, pero también había aprendido a valorar y apreciar lo más mínimo, lo más pequeño en el desierto. En el desierto se valoraba hasta 1 litro de agua. La persona sabía que 1 litro de agua era una reserva tal vez para 2, para 3 días. Aprendían a subsistir en un momento, en un ambiente
inhóspito. Bueno, finalmente Moisés sale con el pueblo, sale hacia la tierra donde Dios le había señalado, una tierra nueva, una tierra de libertad, de bendición, de prosperidad y de abundancia. Pero tenía que vivir unas experiencias difíciles, tenía que pasar por momentos difíciles y él tenía que recorrer, tenía que caminar en medio de situaciones. Y mira, sale Moisés y encuentra el primer obstáculo, el Mar Rojo. Cuando habían pasado 3 días, se encuentra con el Mar Rojo, un tremendo obstáculo. Y Dios le revela a Moisés qué tenía que hacer. Ya a estas alturas Dios tenía una comunión, fluía una comunión maravillosa entre Moisés y Dios. Y cuando Moisés veía un obstáculo, se enfrentaba a un problema, clamaba a Dios, Dios le respondía. Algo importante que se aprende en el desierto es a buscar a Dios. Algo importante que se aprende en el desierto es clamar a Dios, tener encuentros personales con Dios. Es que en el desierto somos quebrantados, en el desierto lloramos, en el desierto experimentamos la aflicción, el dolor. En el desierto nos encontramos muchas veces que la única salida, que la única respuesta que tenemos es Dios. En el desierto no hay prestamistas a la mano. En el desierto no está el supermercado. En el desierto no está el vecino que me pueda solucionar, ni el papá, ni el hermano, ni el primo, ni el amigo. El desierto representa un lugar de soledad, de incertidumbre, de angustia, de dolor, de aflicción. El desierto es como cuando tú estás arrinconado y miras a tu derecha, a tu izquierda, al piso o al techo y no ves sino pared, un muro de cemento. Entonces donde solamente te queda girarte y levantar tu mirada a Dios y decirte, Señor, aquí estoy. El desierto es el lugar donde tú llegas y dices, Señor, si tú no me ayudas, si tú no metes tu mano, si tú no extiendes tu mano sobre mí, yo no saldré. Eso es el desierto. Es un lugar de angustia y dolor. Es un lugar donde solamente la voz de Dios se vuelve audible, donde no oigo ninguna otra voz. No hay nada. Y Moisés lo había aprendido en el desierto. Moisés había tenido un encuentro personal con Dios. Es más, había tenido un encuentro cara a cara con Dios. Él sabía que Dios era real. Y ahora en el desierto se enfrenta a esto. Y Dios mete su mano, abre el Mar Rojo, el pueblo puede pasar. Y cuando están pasando, miran atrás, viene el ejército de Faraón con miras a llevarlos de regreso a tierra, a volverlos a retomar como esclavos. Y el pueblo de Israel alcanza a pasar por el Mar Rojo y sale a tierra seca al otro lugar, aunque habían pasado por tierra seca en medio del mar. Y cuando ellos salen, el ejército de Faraón viene y cuando se encuentran en la mitad del trayecto del mar, y ya había salido el último israelita a tierra firme al otro lado, dice que el Mar Rojo se cierra y todo el ejército de Faraón que venían a llevar, a recapturar al pueblo de Israel, perecen todos. Y ahora miremos algunos apartes importantes en Éxodo 15, en el versículo 22 en adelante. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Chur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, y por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces mira lo importante que era. Fueron 3 días sin agua. Moisés ya estaba acostumbrado a eso. Como les digo, Moisés ya sabía lo que era andar con 1 litro de agua, con menos agua en un momento dado en una alforja, en un cántaro ahí, llevarlo y saber que esa agua tenía que durarle hasta que apareciera una nueva fuente de agua. El pueblo de Israel no estaba preparado para eso. Pero ¿qué importaba si el líder lo estaba preparado, si el líder los llevaba y les hablaba y los guiaba? Eso era lo importante. El versículo 24 continúa así: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a los mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde
Habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Amén y amén. Si vieron lo importante que es aprender a sobrevivir en el desierto, porque es que el desierto, esa capacidad en tu carácter de adaptarse a situaciones y a condiciones inhóspitas y a sobrevivir en situaciones inhóspitas, te preparan y te capacitan para las cosas difíciles que han de venir. Cuando tú te acostumbras a tenerlo todo, cuando tú te acostumbras a vivir con toda comodidad y todo, las cosas van a ser difíciles para ti. Pero cuando ya tú aprendes a manejar los pocos recursos que hay, a estirarlos, a llevarlos a una dimensión casi incomprensible, usted aprende a hacer eso. Cuando usted, y mirémonos en términos culturales, cuando usted, de nuestra sociedad, cuando usted aprende a sobrevivir con un arroz y huevo frito como almuerzo y lo acepta, o solamente un plato de arroz, como le pasó a un pastor que contaba que a veces su almuerzo era arroz y sin sal porque no había para la sal, había solamente arroz. O cuando sencillamente tu comida es tal vez un pocillo de aguapanela y el aguapanela más agua que panela porque el pedacito de panela que había era muy pequeño, pero tú aprendes a tomar ese alimento, a darle gracias a Dios, a aceptarlo y a vivir eso, eso te prepara para enfrentar lo que sea, para enfrentar lo que sea. Mire, cuando uno mira personas que han llegado lejos. Recuerdo a alguien que lo comentaba mucho de su vida, de su historia, era nuestro expresidente Belisario Betancur. Él hablaba que era hijo de un arriero, él hablaba que él fue a la escuela descalzo, él fue a la escuela con muchas limitantes y todo. Y mira, fue un hombre que aprendió en su vida, en su lucha, a perseverar. Fue 4 veces candidato presidencial y a la 4ª vez fue que llegó a la presidencia. ¿Dónde aprendió a perseverar tanto? ¿Dónde aprendió a insistir tanto en esa confrontación, en ese sobrevivir de la vida? Entonces los tiempos que usted está pasando difíciles, el momento, yo no lo conozco, yo no lo sé, solo Dios lo sabe, no necesito saberlo. Yo lo que necesito es que usted comprenda cómo Moisés tuvo que vivir experiencias para lo que Dios le tenía preparado, lo que Dios tenía dispuesto para él. Fueron 80 años de formación, fueron 80 años. Ahora guiaba a un pueblo numerosísimo. Nadie ha tenido una iglesia como la que tuvo Moisés. Nadie ha tenido en la historia de Israel un pueblo tan grande, tan numeroso, tan conflictivo, en condiciones tan difíciles como era llevarlos en tránsito desde Egipto hasta la tierra prometida, como lo hizo Moisés. Nadie vio la gloria de Dios, nadie tuvo revelación de Dios tan grande como la tuvo Moisés, en todo camino, en todo paso, durante toda su vida. Y ahí estuvo este varón. Dios lo llevó, Dios le proveyó, Dios le sustentó, Dios le respondía cuando él le hablaba. Pidió comida a Dios y recibió maná. Consiguió agua de la roca, levantó las manos para derrotar a los amalecitas, nombró jueces, recibió la ley en el Sinaí, vio la gloria de Dios, su rostro también reflejó la gloria de Dios, sufrió, supervisó la construcción del tabernáculo, manejó las quejas del pueblo, enfrentó la oposición de Aarón y María, oró por el pueblo rebelde. Coré se le rebeló, derrotó a reyes en batallas, nombró un sucesor y llevó al pueblo hasta las puertas de la tierra prometida. Fue un varón que hizo muchas cosas para la gloria de Dios. Es un ejemplo vivo de lo que es vivir los procesos de Dios. Dios es un Dios de procesos, Dios es un Dios de experiencias, Dios es un Dios de valles, pero también de desiertos, Dios es un Dios de montes, pero también de desiertos, de crisis, de dificultades, de problemas. Yo quiero que entienda algo, en toda etapa de la vida, sea la vida en el palacio, o sea las dificultades del desierto, si usted busca a Dios, Dios estará ahí. Usted no está solo en ninguna etapa de su vida. Usted está solo es cuando usted se aleja de Dios, cuando usted le da la espalda a Dios, cuando usted se deleita en el pecado, cuando usted murmura contra Dios, cuando usted se olvida de Dios. Pero no importa la etapa, lo repito, en el palacio, óyeme bien, o en el desierto,
¿sí? Si usted busca a Dios, si usted se aferra a Dios, si usted se agarra de Él, si usted lo busca de todo corazón, confía y espera en Él, Él estará contigo. Como lo estuvo con Moisés, como lo estuvo con el pueblo de Israel, y habrá bendición, y habrá provisión sobrenatural, y te adaptarás y te acomodarás a todo lo que Dios tenga. Oremos. Amado Señor, te doy gracias por todos aquellos que han recibido esta palabra. Señor, mira el pueblo, aquellos que en este momento están en palacio, que están bajo la comodidad de un buen puesto, de un buen salario, lo tienen todo, tienen salud, tienen un lindo hogar y todo, Señor. Bendícelos en esa condición. Pero también oro de una manera especial por aquellos que están pasando en un desierto, aquellos que han tenido que recogerse por la condición y el apremio económico, aquellos que han perdido un buen trabajo, aquellos que por la pandemia, por las situaciones que está viviendo el país y el mundo en general, sus puertas se han cerrado. Los recursos han sido limitados, Señor. Envía maná, envía provisión sobrenatural. Permite, Señor, que el propósito tuyo en esta etapa de desierto, en esta etapa de soledad, de angustia, de escasez de recursos, de limitación en los recursos, Señor, tú te manifiestes y les proveas. Tanto en el que está en el palacio como en el que está en el desierto, yo sé que tú estás ahí con ellos. Bendice a tu pueblo, desarrolla y prepara, Señor, el corazón y la vida de cada uno de estas personas, de estas familias, Señor, para lo que viene, Señor. Porque a la final los planes de Dios son planes de bendición, planes de abundancia, planes de grandeza y planes de gloria. Señor, haz entender lo que tú tienes para cada uno. Revélate y sostén a tu pueblo en medio de cada situación. En el nombre de Jesús te alabo y te bendigo, Señor, y te exalto y te glorifico por todas las cosas que nos enseñas, Señor, por todo lo que nos hace entender y por lo que nos has preparado para enfrentarlos y llegar a puerto seguro. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos por todo. Amén y amén.